Le damos gracias al Señor. Amén, hermanos, le damos gracias al Señor. Bendito sea nuestro Padre Celestial que nos permite estar en esta tarde, hermanos. Le damos muchas gracias al Señor, hermanos, porque Él ha sido bueno. Yo en esta tarde le doy muchas gracias al Señor porque para mí es una gran bendición estar aquí con mis hermanos en la iglesia en Querétaro Norte, hermanos. Es de mucha bendición el poderlos acompañar. Y que este siervo inútil, hermanos, el Señor me da la oportunidad de estar aquí con ustedes. Nosotros, quizá usted puede decir, bueno, pues al hermano casi no lo vemos, casi no viene para acá, ¿por qué? Yo quiero decirle, hermano, que nosotros allá en la iglesia en San Rafael estamos trabajando, hermanos. Dice la palabra de Dios que somos un mismo cuerpo, hermanos. Ustedes aquí se gozan, allá también nosotros glorificamos al Señor, hermanos, y estamos haciendo la voluntad del Señor. Yo en esta tarde le doy muchas gracias al Señor porque me permite estar aquí con ustedes, hermanos. De verdad que mi corazón se llena de alegría, se llena de gozo el saber que voy a venir a este lugar, hermanos, y para mí es un regalo muy especial el que Jehová, Dios de los ejércitos, su Señor y mi Señor, me dé la oportunidad de estar aquí con ustedes, hermanos. La verdad, ahorita yo me gozaba mucho, ahorita que estábamos alabando al Señor, hermanos, porque son alabanzas viejitas, pero bien preciosas, hermanos. Yo me gozaba mucho, hermanos, porque el hecho de que yo esté aquí parado, hermanos, esté aquí delante de ustedes es más de lo que yo hubiera podido pedir, hermanos. Ahora estoy alabando y glorificando al que vive y reina para siempre, hermanos. Ahora estoy aquí, hermanos, con mucho temblor. La verdad que es una realidad, hermano. Muchas veces ustedes pueden decir, quizá los hermanos exageran, pero cuando uno está aquí, hermano, y toma un micrófono, la verdad que le tiembla todo, hermanos, la cabeza, los pies, es mucho el compromiso y la responsabilidad, hermanos. Yo le doy gracias al Señor porque en esta tarde me da la oportunidad de estar aquí delante de ustedes. Y le voy a pedir en el nombre de Jesús, querido hermano, que se ponga un momentito sobre sus pies. Vamos a pedirle al Señor que nos hable en esta tarde, hermanos, que quite todo lo que sea mío y que sea el Espíritu Santo el que nos hable, el que nos llene y que sea la cobertura del Señor el que tome el control de esta reunión, hermanos. Bendito Dios de la gloria, Jehová Dios de los ejércitos, gracias te doy, mi Señor, porque tú me das, Padre, esta oportunidad, Señor, de estar aquí en esta iglesia, Padre. Gracias, Señor, por la vida de cada creyente aquí presente, Padre. Gracias te doy, Señor, por la vida de tus hijos, Señor. Gracias, Padre bueno, porque ¿a dónde más iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? Gracias, Señor, porque tú nos has comprado, Señor, porque tú enviaste, Padre, a tu Hijo Jesucristo a morir, Señor, por los pecados y por las faltas de cada uno de nosotros. Yo te alabo y te bendigo, Padre, y te doy muchas gracias, Señor, porque tú me das la oportunidad, Padre, de estar aquí, Señor. Tú conoces, Señor, mi vida, Padre. Tú conoces, Señor, mis limitantes. Tú sabes, Señor, que yo soy el menos de todos, Padre, para que esté aquí, Señor, gozándome con mis hermanos. Gracias te doy, Señor Jesucristo, porque tú eres bueno, Padre. Te alabamos y te glorificamos, Señor. Mas en esta tarde, mi Dios amado, primeramente te suplicamos que tú perdones toda falta, Señor, todo pecado que haya en nuestra vida. Sabemos, Señor, que nuestras obras son como trapos de inmundicia. En ese poder, Señor, en esa grandeza que tú eres, Padre, seguramente que tú encontrarás en nosotros una falta, Señor. Yo te ruego en el nombre que es sobre todo nombre, en el de Cristo Jesús, que tú perdones toda falta, Señor. Ata, Señor, y reprende, expulsa al devorador en esta tarde, Señor. Que sea tu Espíritu Santo ministrando, Señor, en cada corazón. Y que tú, Señor, hables por medio de mí. Quita, Señor, echa fuera toda palabra que no convenga, Padre. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, a través de mi vida, Padre. En esta hora, mi Señor amado, tomamos autoridad en el nombre de Jesucristo y declaramos, Señor, que tuya es esta obra, Padre, que tuyas, Señor, son estas ovejas, Padre,
que tú, Señor, eres el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Padre bueno, llénanos, Señor, con tu presencia, satúranos, Señor, con tu Espíritu Santo. Ahora, Padre, yo te ruego, Señor, que tú me des gracias, Señor, primeramente delante de tu presencia, y que tú me des gracias, Señor, delante de tus hijos aquí presentes, Padre. Háblanos, Señor, háblanos en esta tarde, Padre. Sé tú, Señor, con mi hermano, Señor, David Martínez, Padre, dale fortaleza, Señor. Dale palabras, Señor, para que él pueda compartirle, Señor, a su hermano que está postrado, Señor, que está en ese lecho de dolor, Señor, quizá para ser intervenido, Señor, o ya fue intervenido. Tú lo sabes todo, Padre. En tus manos lo ponemos, Señor, y ponemos a todas mis hermanas que estén sufriendo alguna enfermedad, Señor, a todos mis hermanos que están en tribulación, Padre. Tú conoces, Señor, todas las cosas. Tú tienes el control de todo, Padre. Hemos creído en un Dios fuerte, soberano, grande es tu nombre, Padre. En tus manos nos ponemos, Jehová Dios de los ejércitos, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aleluya, amén. Siéntense, hermanos. Pues ya lo decía, hermanos, la verdad es que es un placer estar aquí con ustedes, con mucho gozo estar aquí delante del pueblo del Señor, hermanos. Esta tarde, hermanos, yo quisiera compartir un poquito. La semana pasada el Señor me dio la oportunidad de compartir esta misma palabra allá en San Rafael, hermanos. Y cuando yo me enteré, hermanos, que tenía participación en este lugar en la tarde, yo le pedí al Señor, hermanos, que Él me hablara, hermanos, para que mi boca, hermanos, mi corazón, mi mente y todo mi ser fuera lleno de la presencia del Señor y fuera un instrumento en las manos del Altísimo, hermanos, para poder compartir la palabra. Yo quisiera en esta tarde, querido hermano, que usted no me vea a mí, hermano. Mire, yo soy el más falto de todos. Yo soy una persona con muchos inconvenientes, hermanos, y con muchas limitantes. Yo le digo en el nombre de Jesucristo, que está aquí con nosotros, hermanos, que usted no me vea a mí, hermanos, que usted esté atento a la voz del Señor. Que sea el Espíritu Santo el que nos hable en esta tarde, hermanos. Mire, yo le quiero compartir un poquito acerca, hermano, del desánimo. El desánimo, hermanos, nos ataca a los creyentes y a los que no son creyentes, hermanos. Yo quiero decirle en esta tarde, querido hermano, que esta palabra del desánimo nosotros la podemos estudiar y la podemos escudriñar a través de toda la Escritura, hermanos. Hombres, hermanos, yo le puedo decir en esta tarde, hermano, que pueblos completos sintieron ese desánimo. Siervos del Dios Altísimo, querido hermano, sufrieron ese desánimo en sus vidas. Moisés sabemos quién fue, hermanos, conocemos su testimonio, conocemos la trayectoria de este siervo. Moisés sintió ese desánimo en su vida, hermanos, y Moisés le pidió al Dios Altísimo que le quitara la vida. Jonás, otro siervo del Señor, hermanos, cuando el Señor no destruyó la ciudad de Nínive, Jonás sintió ese desánimo en su corazón y le pidió al Altísimo que le arrancara la vida. El mismo apóstol Pablo, hermanos, el apóstol Pedro, perdón, hermanos, Pedro y Jeremías, siervos del Dios Altísimo, sintieron ese desánimo en sus vidas, hermanos. ¿Y qué decir de Eliseo? Eliseo es, hermanos, un profeta del Dios Altísimo, y es a él, hermanos, en esta tarde a quien vamos a desarrollar. Vamos a pedirle al Señor que abra nuestros oídos espirituales, querido hermano, porque esta situación del desánimo, hermanos, es algo que en la vida del cristiano muy frecuentemente puede llegar a nuestras vidas. Por eso el Señor nos pide y el Señor nos habla en esta tarde que usted y yo estemos cubiertos, hermanos, estemos llenos de la presencia del Todopoderoso para que el enemigo no gane ventaja sobre nuestras vidas y nos arrastre a esa condición de desánimo, a esa condición de incredulidad, a esa condición, hermanos, de renunciar a todo lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Sabemos que son tiempos bien difíciles, hermanos. Son tiempos tan especiales que estamos viviendo, hermanos. Constantemente nos están hablando, hermanos.
¿Pero por qué, hermano? Porque tiene una finalidad, de que el pueblo del Señor, de que la iglesia, pueblo adquirido por Dios, hermanos, estemos firmes, estemos, hermanos, atentos a la voz del Señor y caminemos esta vida con autoridad, querido hermano, pero sobre todo con responsabilidad y mayor aún, hermanos, con temor y con reverencia delante del Altísimo, hermanos. Elías, hermanos, quizás todos sabemos quién fue Elías. Sabemos de las obras tan grandes que hizo este hombre. Sabemos, hermanos, que Elías predijo la sequía y se cumplió. Sabemos que Elías, hermanos, fue un hombre que el Señor utilizó con gran poder y que él mismo, hermanos, dice la Escritura que a través de las manos de Elías dio muerte a más de 450 falsos profetas, hermanos, profetas que adoraban el nombre de Baal, un dios pagano. Sabemos que Elías, hermano, por la voz de Elías, por el caminar de Elías, fue un instrumento en las manos del Señor, y que este varón, hermanos, por medio de él le dio esa bendición a la viuda, hermanos, que estaba en una condición bastante complicada, hermanos. Elías, querido hermano, Elías, siendo un siervo del Dios Altísimo, sintió esa condición en su vida, esa condición de temor, esa condición de desánimo, hermanos, esa condición de renunciar a todo lo que el Señor había hecho en su vida. ¿Y qué pasa, querido hermano? Que Elías se deja sorprender. Elías, hermanos, se deja intimidar. Elías, hermanos, llega a una condición de tanto desánimo en su vida por una mujer, hermanos, por la mujer de Betsabé, la esposa del rey Acab. Mire, acompáñenme por favor, hermanos, vamos a darle lectura. Vamos a escudriñar qué dice la palabra del Señor, hermanos. Yo quiero preguntar en esta tarde, querido hermano, si trajimos nuestra Biblia. Amén, hermanos, trajimos nuestra Biblia. Dicen los grandes predicadores, hermanos, que venir a la iglesia y no traer nuestra Biblia es como ir a jugar, hermanos, y no llevar una pelota. Nosotros, como usted como yo, hermanos, tenemos que venir con nuestra palabra, hermanos. Si usted por alguna situación no trae palabra, nuestro hermano que nos apoya, aquí están los proyectores. Lo que es importante, hermano, lea la Escritura, hermanos. Vamos a la palabra, vamos a ver qué nos dice el Señor. Vamos a ver aquí en el primer libro de Reyes, hermanos. En el capítulo 19, querido hermano, vamos a dar lectura del versículo 1 en adelante. Yo le invito a que cuando esté ahí, glorifique el nombre del Señor. ¿Ya estamos ahí, hermanos? Dice así la preciosa palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Acab dio a Betsabé la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Berseba, que está en Judá, y allí dejó a su criado. Versículo 4, hermanos. Y él se fue por el desierto de un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues yo no soy mejor que mis padres. Esto es palabra del Señor, hermanos. Esto es palabra del Dios Altísimo. Elías, querido hermano, un hombre con conocimiento de la palabra del Señor, un hombre íntegro, hermanos, un hombre que caminaba con responsabilidad del Dios Altísimo, estando en esta condición, hermanos, estando en esta condición de desánimo. Imagínese usted, hermano, imagínese un poquito lo que pasaba por la cabeza de este Elías. ¿Qué pudiera estar pensando Elías, hermanos? Elías quizá por su cabeza pasaban sentimientos de temor, sentimientos de angustia, sentimientos de aflicción, sentimientos de desánimo, hermano. ¿Cómo es posible, quizás usted se pregunta, que un siervo del Dios Altísimo, un siervo tan
tan especial en las manos del Creador sintiera esta condición, hermanos? ¿Cómo es posible, hermanos, que Elías sintiera ese desánimo en su vida? Dice la Escritura que Elías se apartó y caminó camino de un día, hermanos, hacia el desierto. Dejó a su criado. Elías estaba renunciando a todo. Elías, hermanos, estaba renunciando a todo aquello que Dios Altísimo había hecho en sus manos, hermanos. Usted quizás se pregunta, ¿cómo es posible? Pero esto es palabra del Señor, hermanos. El Señor nos habla en esta tarde, querido hermano. Dice la Escritura, a veces nosotros, hermanos, antes de darle lectura, a veces nosotros, hermanos, estamos en esa condición de desánimo y atravesamos el mismo sentimiento que atravesó este profeta. Quizás nosotros nos desanimamos por tantas y tantas situaciones que van pasando en nuestra vida. Yo le quiero decir en esta tarde, hermano, cuidado. Usted y yo no nos podemos desanimar, hermanos. Yo le invito en esta tarde que haga nada más un examen de conciencia de 5, 10 segundos, hermanos. Usted nada más analice un poquito de dónde lo trajo el Señor, hermano. Quizá el Señor lo trajo de tierras lejanas y lo trajo a esta ciudad, hermano. Quizá usted ya estaba en esta ciudad. Quizá usted hace un año no conocía del Dios Altísimo. Quizás usted tiene 30 años caminando en el Señor. Quizás usted nació en un hogar cristiano, hermanos. El hecho de que usted haya nacido en un hogar cristiano no hace que usted sea cristiano, hermano. El hecho de que usted se hace cristiano es cuando cumple la palabra en Romanos 9:20, hermanos. Que con estos labios tenemos que confesar que Jesucristo es nuestro Señor, hermanos. Usted medite un poquito de dónde lo sacó el Señor, hermanos. Yo le digo en esta tarde, querido hermano, que Dios no lo trajo hasta aquí, hermano. Dios no lo trajo hasta este domingo, hermano, para volver atrás. Dios lo trajo, hermano, para seguir adelante, para seguir hacia ese grande galardón que usted y yo tenemos, hermanos, para estar peleando, hermanos, para llevar esa obra tan especial que el Señor nos ha regalado, hermanos. Dios no nos trajo, hermanos, para volver atrás. Dios nos trajo para seguir adelante. La palabra del Señor nos habla allá en el libro de Corintios, no lo busque, hermano. Primera de Corintios 10:12 dice que el que crea estar firme, hermano, mire que no caiga. Mire que no caiga, hermanos. Nosotros tenemos esta preciosa palabra. Nosotros tenemos esto que el Señor nos está hablando, hermano, para que usted y yo consideremos nuestra vida. Para que usted y yo, hermano, no adoptemos el mismo espíritu de temor que tuvo Elías. Dios, hermanos, Dios está con nosotros. Él ha prometido, querido hermano, que todos los días iba a estar el Cristo de la gloria con usted y conmigo, hermano. A pesar del problema, a pesar de la tribulación. Si usted siente, querida hermana, que su marido ya no cambia, si usted siente, hermana, que esa condición, ese inconveniente que usted tiene con su hijo ya no tiene remedio, ya no tiene solución, yo le digo en el nombre de Jesucristo, no se desanime, hermana. Siga adelante, sígale pidiendo al Señor, sígale pidiendo al Maestro, hermano, que nos aumente la fe. La palabra del Señor dice que si nosotros estamos careciendo de ella, que le pidamos esa fe al Señor y que nos la va a dar, hermanos. ¿Cómo nos la va a dar, hermano? Abundantemente y sin reproche. Pero usted y yo tenemos que tener fe, hermano. Tenemos que salir adelante. Nosotros, querido hermano, somos más que vencedores en el nombre de Jesucristo. Dios, hermanos, está con nosotros. Mire, esta mujer manda un mensaje intimidatorio, manda un mensaje muy especial a Elías y le dice: si mañana a esta misma hora tú no estás como esos hombres, refiriéndose, querido hermano, si usted se va al capítulo 18, va a poder comprender un poquito más por cuestiones de tiempo, hermano, y para avanzarle. En el capítulo 18 habla de un poquito de todas aquellas grandes obras que hizo el Señor, porque fue el Señor el que las hizo por medio de Elías, hermanos. Elías se levanta con autoridad, se levanta con poder y le pide al Señor, hace una convocatoria rápidamente. Elías hace una convocatoria y les dice: a ver, todos los profetas de Baal, júntense y clámenle al Señor, preparen el altar, preparen todo este asunto, no le pongan leña, no le pongan fuego a la leña. Manda Elías, hermanos,
a los profetas de Baal. Y Elías, en esa autoridad que el Dios Altísimo le había dado, hermanos, él sabía que los profetas de Baal no iba a pasar nada, porque ellos le estaban pidiendo un Dios que está muerto. Ellos le estaban pidiendo un Dios que está crucificado en una cruz. Ellos le estaban pidiendo un Dios que no se mueve, que tiene boca y no habla, que tiene orejas y no escucha, que tiene manos y no palpa. Pero Elías, hermanos, Elías le estaba pidiendo al mismo Jesucristo al que usted le pide, querido hermano. Elías le estaba pidiendo un Dios vivo. Cuando esta situación de que los profetas de Baal no vieron respuesta de lo que estaba pasando ahí, hermanos, Elías se burlaba, dice la Escritura, y les decía: háblenle más fuerte, grítenle, porque quizás su Dios está ocupado o quizás está dormido y ya haya que despertarle. Elías tenía una confianza firme, hermanos. Elías tenía, hermanos, esa autoridad de que él estaba esperando ese milagro, de que él sabía que el Dios Altísimo, querido hermano, le iba a contestar. Y dice la palabra, hermanos, cuando esto pasó de los profetas de Baal, se levanta Elías con autoridad y clama al Dios Altísimo. ¿Y qué cree que pasó, hermano? Que Jehová Dios de los ejércitos le contestó su plegaria, hermano. Que Jehová Dios de los ejércitos le contestó lo que estaba pidiendo el profeta, hermano. Aquí tenemos mucho que aprender en esto, en este texto, hermano. Nosotros tenemos que aprender muchísimo. La palabra del Señor es tan vasta, es tan grande, hermanos. Y ¿sabe qué, querido hermano? Que esta palabra el Señor la ha dejado para todos nosotros, para su iglesia, porque hay una bendición especial. La palabra del Señor, hermanos, no es para unos sí, para otros no. Todos tenemos esta oportunidad de conocer al Dios Altísimo si nosotros le buscamos en espíritu y en verdad, y con un corazón contrito y humillado delante de su presencia. Dios nos habla, hermanos, a través de su palabra. Elías le pidió al Señor e inmediatamente el poder del Altísimo fue manifestado y bajó el fuego del cielo, hermanos, y consumió el altar. Y la misma zanja que había llenado Elías, que 3 veces dice la Escritura que mojó la ofrenda, con todo y eso fue consumido. ¿Qué pasó, hermanos, entonces? ¿Qué pasó, querido hermano, en la vida de este hombre? ¿En dónde estuvo la falla? ¿En dónde estuvo el desánimo, hermanos? ¿Qué fue lo que pasó con Elías? ¿Sabe qué pasó, querido hermano? ¿Sabe qué pasó? Mire, acompáñenme por favor, hermanos. Vamos a ver ahí en el libro de Proverbios, en el capítulo 4, en el versículo 23. ¿Ya estamos ahí, hermanos? Dice la palabra del Señor: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Sí dice así, hermanos? Aleluya. Eso es lo que pasó, hermanos, en la vida de Elías. Elías sintió ese temor en su corazón, hermanos. Elías, después de ver todos los milagros que el Dios Altísimo había hecho en su vida, abrió esa puerta, abrió esa condición de temor en su corazón. ¿Cómo es posible, querido hermano, que Elías, dándole muerte a más de 450 profetas de Baal, sintió esa condición de acorralamiento, sintió esa condición de desánimo, de decir: la mujer del rey Acab, Jezabel, esta mujer que era una persona que no adoraba al Señor, hermanos, era una mujer que no era del pueblo de Israel, era una mujer que no era israelita, hermanos, era una mujer que no era hebrea. Quizá usted se puede preguntar: bueno, ¿y si no era hebrea, qué hace casada con el rey de Israel? Esto es otro principio básico, querido hermano. Esta mujer, hermanos, fue instrumento del enemigo para hacerle esa contienda, para hacerle esa guerra espiritual a Elías. ¿Cómo es posible que Elías sintiera esa participación en su corazón de sentir ese temor? Elías, hermano, se sintió acorralado y se retiró de ese lugar. Caminó camino de un día porque sintió esa aflicción, sintió ese temor en su vida, hermanos. Qué tremenda palabra, hermanos.
Qué tremenda situación tan fuerte, hermanos. Pero ¿sabe qué, querido hermano? A veces esas son cosas, hermanos, que todavía suceden en la vida del cristiano. Yo le quiero decir en esta tarde, hermanos, que el desánimo, querido hermano, es una de las obras más importantes, hermanos, donde Satanás causa estragos en nuestra vida. El cristiano, hermano, escúcheme muy bien, hermano, y escúcheme con atención, y lo digo con sumo respeto. Un cristiano, hermano, un cristiano que está desanimado, hermano, es un cristiano derrotado. Me explico, hermano. Un cristiano, querido hermano, que abre esa condición de temor, de desánimo en su corazón, es un cristiano derrotado. Satanás, hermanos, a través de la historia siembra este sentimiento. Y muchas veces, hermanos, nosotros permitimos que Satanás nos susurre en el oído. Muchas veces nosotros permitimos que Satanás nos hable. Y mire, querido hermano, estas cosas se presta, hermano, se presta el servicio para hablar. A veces nosotros, querido hermano, y lo digo por mí, a veces nosotros, hermanos, somos, ¿cómo lo pudiera llamar, hermanos? A veces somos tan delicados, hermanos, que a veces nos sentimos de cosas tan simples, hermanos. A veces usted y yo, hermanos, más yo, nos sentimos por cosas pero tan significantes, hermanos. ¿Y sabe qué es lo que estamos haciendo, hermanos? Estamos abriendo puerta. Dice Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Usted y yo, hermanos, no nos podemos desanimar de esas simplezas. Son situaciones bien tremendas, hermanos. Muchas veces en la vida del cristiano nos desanimamos por cosas tan simples y de repente adoptamos esa actitud de decir, bueno, yo he sido testigo de lo que Dios ha hecho en mi vida. Dios me sanó de esta enfermedad. Dios me dio ese trabajo porque ya tenía mucho tiempo que estaba vagando de trabajo en trabajo, de problema en problema. Yo he visto la mano poderosa del Señor. Yo quiero preguntarle en esta tarde a la iglesia, hermanos, ¿cuántos de los que estamos aquí? Pero con firmeza, querido hermano, con firmeza en su corazón podemos decir, Jehová ha contestado mis peticiones. Jehová, yo he visto la mano poderosa del Señor. Hemos visto, hermano, hemos visto la mano del Señor. Si usted y yo, querido hermano, hemos visto la mano del Señor, hermano. A veces nosotros somos tan carnales, hermano. A veces somos tan carnales que nosotros queremos ver algo grande. Y nosotros queremos ver obras como las que tuvo Elías. Que nosotros oráramos y que se detuviera el sol como lo hizo Josué. Que nosotros clamáramos al Señor y dejara de llover. Que nosotros con esa autoridad pudiéramos darle muerte a todos los profetas de Baal. Nosotros a veces, hermanos, somos tan faltos delante de la presencia del Señor que estamos esperando un milagro grande. Estamos esperando un milagro poderoso. Hermano, no es un gran regalo que usted y yo, sin que usted y yo hagamos nada, tengamos vida, hermano. De que nuestros pulmones, querido hermano, se puedan llenar de aire fresco. De que usted y yo, hermano, sin que usted y yo hagamos nada, este corazón palpite, de que corra sangre por nuestro cuerpo, hermano, de que podamos alabar al Señor. Eso es poder del Dios Altísimo, hermano. Eso es poder de Jehová de los ejércitos. Eso es poder del Santo de los santos, hermanos, del Rey de reyes y Señor de señores. ¿Por qué llegamos, hermanos, a esa condición? Y ¿sabe qué, hermano? Usted podrá decir, bueno, hermano, pues ¿quién era Elías? Pues Elías era un siervo del Dios Altísimo. ¿Quiere que le diga una cosa, hermano? Vamos a darle lectura. Acompáñame ya en Santiago, hermanos. Vamos a ver quién era Elías. ¿Cómo lo resume Pablo, hermanos? ¿Quién era Elías? Santiago 5, hermanos. 5:17. Gloria al Señor, hermanos. Mira, hermanos, ¿quién era Elías? ¿Cómo lo describe este gran guerrero del Señor, el apóstol Pablo? ¿Cómo lo describe? Elías era un hombre sujeto a pasión. ¿Estamos ahí, hermanos? Aleluya. Elías
Era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Y lloró, hermano. Y lloró fervientemente para que no lloviese. ¿Y qué cree, hermano? Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. ¿Qué le parece, querido hermano? Elías era un hombre como usted y como yo, hermanos. Elías era un hombre con muchas limitantes y con muchas situaciones también en nuestra vida. Pero el Señor nos deja su palabra para que ese sea nuestro alimento, hermanos. Dice la palabra en el libro de Proverbios, hermanos, que medicina nuestro cuerpo es su palabra. Es refrigerio, hermanos. Medicina nuestro cuerpo es la palabra del Dios Altísimo, hermano. Mire, yo investigué un poquito, hermanos, qué significa el desánimo. Porque quizá todos comprendemos esta palabra, hermano, pero cuando nosotros realmente investigamos un poquito acerca de esto, hermanos, se va a sorprender. Mire, la palabra desánimo, hermanos, significa ni más ni menos, hermanos, así usted lo va a encontrar en su diccionario: estar sin fuerzas para seguir adelante. Una persona desanimada es estar sin fuerzas para salir adelante. ¿Cómo es posible, hermanos? ¿Cómo es posible que entre familias cristianas, entre los jovencitos, hermanos, entre nuestros adolescentes que van a la secundaria, que van a la preparatoria, que van a la universidad, pase por sus mentes, hermanos, el suicidio? ¿Y sabe por qué lo digo, hermanos? Esto es una realidad. Yo no estoy diciendo mentiras, hermanos. Es una realidad. Es una realidad, hermanos, que muchas veces dentro de nuestros jóvenes llegan a tener este tipo de pensamientos. Dice la palabra del Señor, hermanos, que de la abundancia del corazón habla la boca, ¿verdad? Amén, hermanos. Yo no tengo esa participación, hermanos, de verdad. Pero nosotros nos damos cuenta de tantas cosas y tantas cosas que los muchachos escriben, hermanos, y ponen en el internet, que la verdad que es algo que da miedo. ¿Y por qué lo digo, hermanos? Porque muchas veces los que ya no estamos tan chicos, los que ya no estamos tan jóvenes, hermanos, a veces nosotros, hermanos, escribimos una serie de cosas bien tremendas, hermanos. A mí la verdad a veces me incomoda, hermanos. Yo no tengo esa cosa del Facebook ni nada de eso, hermanos. Yo siento que es innecesario. A lo más que yo llego es a tener un correo electrónico, porque por medio de él me mandan mis facturas, hermanos. Nada más. Pero a veces, hermanos, basta con ver. No digo, hermanos, no digo los chavitos, yo no digo los muchachos, digo ya los hermanos que están más grandes, hermanos. Son cosas bien tremendas. ¿Y sabe por qué, hermano? Porque el cristiano se empieza a enfriar. Porque el cristiano, hermanos, empieza a coquetear con las cosas del mundo. ¿Y sabe por qué? Tiene un origen, hermanos. Tiene un principio básico. Cuando nosotros nos empezamos a alejar del Señor, cuando nosotros nos empezamos a enfriar de las cosas del Dios Altísimo, es porque empieza desde aquí, desde el corazón. Por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado de lo que estamos haciendo, hermanos, de cómo estamos caminando delante de la presencia del Dios Altísimo. El desánimo, hermanos, es estar sin fuerzas para seguir adelante, falta de ilusión, de ánimo hacia alguien o hacia algo, dejar, cansado, desfallecer, desmayar, fatigar, flaquear, rendirse, decaer, etcétera, etcétera, etcétera. Todas estas son, hermanos, son pensamientos que no vienen del Señor, hermanos. Son pensamientos que vienen del enemigo. ¿Usted se acuerda, querido hermano, cuando el Señor Jesucristo vino a la tierra y cuando el apóstol Pablo lo quería persuadir, que le decía: Señor, no vayas a ese sacrificio? Son palabras mías, porque no lo dice así la palabra, hermano. Lo estoy hablando de esta manera para entenderlo. ¿Sí? Que el apóstol Pablo lo quería persuadir, que le decía: Señor, no vayas, si es necesario yo voy adelante de ti. ¿Se acuerdan cómo le respondió el maestro, hermanos? Apártate de mí, Satanás. Porque a veces nosotros, hermanos, se nos hace muy fácil permitir que el enemigo nos hable al oído y permitir que nos susurre. Nosotros tenemos autoridad en el nombre de Jesucristo. Hechos 1:8 nos habla, hermano, que el Señor nos iba a dar poder cuando el Espíritu Santo viniera sobre nosotros.
situaciones tan tremendas, hermanos. El cristiano, el hombre natural, el hombre que no conoce del Señor, se desanima de la vida diaria, del trabajo, se desaniman del matrimonio, hermanos, cuando están en enfermedad, en el problema legal, problemas con la familia. Y ponga mucha atención, hermanos, y problemas con el hermano en la iglesia. Qué tremenda situación, hermanos. Qué tremenda situación, como ya lo mencionaba en un momento. A veces nos desanimamos por cosas tan vagas, hermanos, y tan simples. Y le estamos dando cabida al enemigo, hermanos. Estamos abriendo esa puerta. Mientras que la palabra del Señor en Apocalipsis 3:20 nos habla el Señor: he aquí, yo llamo a la puerta. El Señor nos habla y nos dice que Él toca nuestra puerta. Y si usted y yo descuidamos la relación con el Señor, Satanás no toca, hermanos. Satanás vino a robar, a matar y a destruir la obra del Dios Altísimo. Si nosotros empezamos a descuidar esa situación, hermanos, le estamos dando cabida al enemigo en nuestras vidas. Nosotros tenemos que ser atentos, hermanos. Tenemos que estar atentos a la palabra del Señor. ¿Cuántos y tantos inconvenientes hay, hermanos? Quizá usted tiene su trabajo, hermano. Tiene su lugar de una ocupación en específica. Hermano joven que me escuchas, quizá tú tienes una batalla espiritual ahí en tu escuela, hermano, con tus compañeros. Yo quiero decirle en esta tarde, hermanos, que así como el espíritu de Jezabel atemorizó a Elías, el espíritu de Jezabel todavía está latente, hermanos. Todavía está latente con nuestros compañeros de trabajo. ¿Cuántos inconvenientes hay, hermanos? Que tenemos compañeros en el trabajo que nos hacen la vida pesada. Que tenemos a un jefe, hermanos, que sabe que nosotros somos cristianos y parece que nos quiere poner el pie, nos pone tropiezo. Ese es el espíritu de Jezabel, hermano. Pero usted y yo somos más que vencedores en el nombre de Jesús, hermanos. Usted y yo tenemos autoridad. ¿Cuántas y cuántos inconvenientes hay de ese compañero de trabajo, hermano? Ese vecino, ese lugar allí en el cubículo, hermanos, donde usted y yo nos movemos, que todo el tiempo nos está agrediendo, que todo el tiempo nos está atacando, que todo el tiempo nos está difamando, que todo el tiempo se está burlando de nosotros, que todo el tiempo nos está agrediendo. Y a veces nosotros nos desanimamos de esas cosas, hermanos. Ese espíritu de Jezabel sigue vivo. Pero usted y yo somos más que vencedores en Jesucristo, hermanos. Nosotros tenemos que seguir adelante. Mire, acompáñame, hermano, porque el tiempo está avanzando. Allí en Efesios, por favor, hermano. Efesios 6, una palabra muy conocida que todos la conocemos, hermanos. Efesios 6. Efesios 6, vamos a darle lectura, querido hermano, del versículo 10 en adelante. Dice así la preciosa palabra del Señor: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Versículo 3, hermanos. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Y habiendo acabado todo, hermanos, estar firmes. Tenemos que salir adelante, hermanos. Tenemos que seguir adelante, hermanos. Dios, querido hermano, Dios no lo trajo hasta este lugar para volver atrás. Dios no lo trajo aquí para que usted se desanime, hermano. Para que diga: ya no quiero trabajar en la obra. Ya estoy cansado, yo ya trabajé mucho tiempo, yo ya hice lo que tenía que hacer, yo ya no quiero trabajar en la obra. Ese tipo de pensamientos no son del Señor, hermanos. Ese tipo de sentimientos, de ataques, no son del Señor, hermanos. El Señor nos habla en su palabra. Y yo quise empezar por ahí, hermanos, porque hombres, grandes hombres del Dios Altísimo, sintieron esa participación tan especial en su mente y en su corazón.
el desánimo de decir, ¿sabes qué? Yo ya no quiero continuar adelante. Es triste, querido hermano, es triste, pero muchas veces en los hogares cristianos, hermanos, se sigue hablando, hermano, de divorcio. ¿Por qué, hermano? Son tremendas cosas, hermanos. Son situaciones bien tremendas. Es una situación bien especial, hermanos. Mire, no sé si lo compartí, hermanos, pero a mí se me hace algo bien especial. A veces nosotros como hijos de Dios, hermanos, nosotros mismos frenamos la bendición tan especial que Dios tiene preparada para nosotros. Dice la Escritura, hermanos, que si nos hace una pregunta, nos dice que si sus hijos le piden pan, los que somos padres, ¿verdad que no le vamos a dar una piedra? Nosotros le vamos a dar lo mejor a nuestros hijos, hermanos. Así el Señor, hermanos, le quiere dar lo mejor a usted, hermano. Lo quiere bendecir ampliamente, quiere bendecir su vida. Y no solamente yo me refiero al ámbito físico, hermanos, al económico. Dios quiere bendecir nuestra vida, hermano, pero con una bendición especial, ¿sí? Con tener una paz que sobrepasa todo entendimiento, con un sentirnos bien, hermanos. Aunque esté afligido, aunque esté en el problema, yo me siento bien, hermanos, porque he creído en el Dios Altísimo. Esa paz es la que el Señor ha prometido, hermano. A veces usted y yo frenamos la bendición que Dios tiene reservada para nosotros. ¿Sabe por qué, hermano? Porque usted y yo tenemos ese inconveniente ahí en nuestra vida. Dios nos quiere dar lo mejor. Dios es el dueño del oro y de la plata. Dios es príncipe de paz, dice Isaías, hermanos. Jehová de los ejércitos es príncipe de paz, es poderoso en batalla, es el rey de reyes, es el soberano rey de la gloria, hermanos. Dios quiere que sus hijos sean felices, pero ¿sabe qué, hermano? Pero a veces usted y yo ponemos una barrera para que las obras del Dios Altísimo no lleguen a nuestra vida. Y mira, hermano, ¿quiere verlo? Isaías 59. Vamos a ver qué dice Isaías 59. Isaías 59, querido hermano, en el versículo 1 y Isaías 59, discúlpame, hermano. Isaías 59 en el versículo 1 y verso 2. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para oír. Mira, hermano, escuche lo que dice la palabra del Señor. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Qué tremenda palabra, hermanos. A veces nosotros nos desanimamos y decimos, Señor, ¿por qué no me diste esa propiedad que yo quería comprar? ¿Por qué no me pude hacer de ese coche, Señor? ¿Por qué yo no pude comprar ese traspaso? ¿Por qué yo no pude comprar ese negocio? ¿Por qué si ya tenía esta oportunidad, por qué se vino para abajo, Señor? Y a veces nosotros nos la pasamos cuestionando y renegando del Señor, hermanos. La palabra del Señor nos habla, hermanos. Es necesario que nosotros limpiemos nuestra casa y que saquemos todas aquellas cosas que estorban para que la bendición del Señor la podamos recibir. Son situaciones bien tremendas, hermanos. Hace algún tiempo nosotros fuimos a visitar a un hermano que estaba enfermo, hermanos. Y resulta que el hermano ya tenía algunos años caminando en la fe, hermanos. Y la palabra del Señor se cumple, hermanos, porque dice la palabra del Señor que no hay nada oculto que no salga a la luz, que todas las cosas van a ser expuestas, hermanos. Y uno de los hermanos nos hacía una pregunta, hermanos, y el Señor inmediatamente tomó el control de esa situación. Y es triste, querido hermano, porque uno de nuestros hermanos tenía una imagen, hermanos, tenía un cuadro de la Virgen de Guadalupe, hermanos. Y no es que nosotros la hayamos visto, hermano. El mismo Señor
a través de su esposa, nos dijo, pues la bendición no nos está llegando porque tú tienes esto y tienes aquello y tienes esto. Son cosas bien tremendas, hermanos. A veces nosotros como hijos de Dios pensamos que no le hacemos daño a nadie. Nosotros pensamos, bueno, yo tengo esto ahí guardado, no le hago nada, no le hago daño a nadie, porque ¿sabe qué? Porque los hermanos ni siquiera saben. Esos son pensamientos, es susurro del enemigo que nos habla, hermanos, y nos quiere envolver y nos dice, no pasa nada. ¿Sabe qué, hermanos? Sí pasa. Sí pasa, aquí la palabra del Señor nos está hablando. Dios quiere, querido hermano, que nosotros limpiemos nuestra casa y que saquemos todas esas cosas, porque ¿sabe qué, hermano? Si usted y yo seguimos teniendo este tipo de situaciones, parece ser que me estoy saliendo del tema, hermano, me explico. Parece ser, querido hermano, que si nosotros no sacamos ese tipo de situaciones, no sacamos ese tipo de cosas que tenemos ahí guardadas, usted y yo somos más vulnerables, hermanos. Y cuando venga alguna situación, por tan pequeña que ésta sea, hermanos, usted y yo nos desanimamos. Y después de ver las victorias del Señor, nosotros le damos la espalda y decimos, yo puedo, es que yo puedo salir adelante, es que yo puedo levantarme para ir a trabajar, es que yo puedo tomar mi vehículo y llegar hasta mi negocio, hasta mi oficina. Y empezamos con yo puedo, yo creo, yo no necesito del Señor. Esos son pensamientos que al Señor no glorifican, hermano, y que Jehová, Dios de los ejércitos, reprenda al devorador y lo expulse de nuestras vidas, hermanos, y cerremos esa participación en nuestra mente y sobre todo en nuestro corazón para no tener ese tipo de pensamientos. Mire, lo que usted y yo como hijos de Dios tenemos que hacer, hermanos, es una palabra preciosa y a mí me dio mucha paz y mucho consuelo, hermanos. La palabra del Señor ahí en Jeremías, acompáñame por favor, hermanos, cómo nos habla este profeta. Jeremías 23, hermanos, versículo 18. Qué pregunta tan preciosa hacía aquí el profeta, hermanos. Dice la palabra del Señor. ¿Por qué? Y hace una pregunta. ¿Quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atenta a su palabra y la oyó? Dice la palabra, ¿quién estuvo en el secreto de Jehová? En otras palabras, mi hermano, mi querida hermana, ¿quién estuvo atento? ¿Quién dobló rodilla, hermano? ¿Quién cerró la puerta de su alcoba, hermano, y se postró delante de la presencia? Hace una pregunta, porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y lo vio y lo oyó? Dios quiere, querido hermano, que usted y yo estemos en el secreto del Dios Altísimo, que en la mañana, en la tarde, en la prueba, hermano, en la enfermedad, que es tan difícil, en ese problema, en ese inconveniente, Dios quiere que usted y yo estemos doblando rodilla y dándole toda la honra y la gloria al Señor, hermanos. Tenemos que fortalecernos, hermanos. Tenemos que salir adelante en el nombre de Jesucristo. Dios, hermanos, Dios va como poderoso gigante, querido hermano. No estamos solos, hermanos. Dios nos trae esta palabra de ánimo. Si usted estaba pensando, hermano, ya no trabajar para el Señor, reprenda ese pensamiento en el nombre de Jesús. Si usted estaba pensando, yo ya no le voy a servir a los hermanos, no le está sirviendo a los hermanos. Usted no le está sirviendo a los hermanos. Usted no le está sirviendo a los pastores. Usted le está sirviendo a Jehová de los ejércitos, hermano. Reprenda ese sentimiento, hermano. Reprenda ese desánimo. Si usted está pensando, querida hermana, yo ya no voy a hacer nada por mi hijo porque parece que no quiere cambiar, porque mi hijo ya no tiene remedio, reprenda ese pensamiento, hermana. Si usted está pensando que ya no hay solución para su matrimonio, Jehová de los ejércitos está con usted. No se desanime, hermana. Jehová de los ejércitos está con nosotros, hermanos. Démosles la honra y la gloria al Señor, hermanos, porque Él está con nosotros. Salmo 43, 4, hermano, por favor. Aleluya al Señor, hermanos.
Decía este precioso salmo, hermanos. Salmo 43, versículo 4. Entraré al altar de Dios. Mire lo que dice, hermano. Al Dios de mi alegría. No dice de mi desánimo, ¿verdad? Ni de mi aflicción. Entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío. Qué preciosa palabra, hermano. ¿Usted siente, hermano, que ya no tiene fuerza? Venga al Señor. ¿Usted no tiene una relación con el Señor? Venga al Señor y entréguele su vida. Dice el Salmo 27:10, hermanos. Aunque mi padre y mi madre me dejaren, ¿quién nos va a recoger, hermanos? ¿Quién lo va a recoger, hermanos? Jehová de los ejércitos. Aunque el problema sea muy grande, hermano, aunque parece que esto ya no tiene solución, aunque parece que esto ya no tiene remedio, hermano, Jehová es su fortaleza. Jehová es nuestro libertador, hermanos. Jesucristo es el Señor, hermanos. Es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Estamos sobre el tiempo, hermanos. No quiero abusar porque tenemos un Dios de autoridad y tenemos un Dios de orden. Yo no quiero retirarme de este lugar, hermanos, sin pedirle perdón al Señor. Quizá usted ha pasado por esa situación de desánimo. Yo soy el menos de todos, hermanos. Pero la palabra del Señor nos habla ahí en Mateo, que el Señor Jesucristo, donde están 2 o 3, Él está aquí en medio de nosotros. Yo no sé, hermanos, yo no sé si el Señor está aquí, o está al lado de usted, yo no lo sé, pero yo por fe, yo creo que Cristo Jesús está aquí. Y también yo creo, querido hermano, que si yo le entrego mi carga al Señor y le entrego esta aflicción que tengo ya de muchos años en mi vida, el Señor la puede sanar y la puede restaurar. ¿Para qué, hermano? Para que no seamos cristianos caídos, para que seamos cristianos vencedores. Recuerde, querido hermano, un cristiano desanimado es un cristiano derrotado. ¿Cuántos derrotados hay aquí? ¿Cuántos derrotados hay aquí? Gracias a la misericordia del Señor. ¿Cuántos vencedores hay aquí, hermanos? ¿Cuántos vencedores hay aquí, hermanos? Tenemos que levantarnos con autoridad en el nombre de Jesucristo, hermano. Y tenemos que entregarle nuestra carga al Señor. Tenemos que declarar victoria. Satanás, hermanos, Satanás nos está atormentando y manda ese tipo de dardos. Satanás no manda de dardito en dardo. Satanás agarra el puño de dardos y al que le pegue es bueno. Usted y yo, hermano, Efesios 6:10, tenemos que estar vestidos de toda la armadura de Dios para que podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo, hermanos. El adversario, sabemos que Él está vencido, sabemos que Él no tiene parte ni suerte. Usted y yo somos más que vencedores. Mire, hermano, lo que dice la palabra. Mas Dios, hermanos, muestra su amor en que usted y yo, siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, hermanos. Y la palabra del Señor nos habla ahí en Corintios 2, al que no conoció pecado, porque déjeme decirle, hermano, que Jesucristo nunca pecó cuando estuvo aquí en la tierra. Fue un hombre como nosotros, pero Él nunca pecó. Y dice la Escritura, al que no conoció pecado, por usted y por mí se hizo pecado, hermano, para que usted y yo fuésemos hechos justicia de Dios en Él, y Él es Jesucristo, el Dios Altísimo. Yo le voy a invitar en esta tarde, hermano, que hagamos una oración. Yo no conozco su corazón, hermano, pero el Dios Altísimo sí lo sabe. Si usted está atravesando por desánimo y usted quiere terminar con esa relación con su esposo, con su esposa, esa relación en su trabajo, hermanos, ese ministerio que Dios ya le regaló, si usted está pensando dejarlo, pídale perdón al Señor, porque esos pensamientos no vienen del Señor, vienen del enemigo, y al enemigo Jesucristo ya lo tiene en el estrado de sus pies, hermanos. Padre Santo, en esta tarde, mi Dios amado, te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra. Gracias te doy, mi Dios, porque tú has sido bueno, porque tú mandas, Señor, esta palabra para que tu iglesia, Señor, tus hijos, no seamos, Señor, desanimados. Mira, Señor, que Satanás vino a robar, a matar y a destruir.
Y tú has venido a dar vida, Señor, y vida en abundancia. En esta tarde, Padre, yo te pido perdón, Señor, por toda esa cuestión de desánimo, Padre, que ha pasado en mi vida. Tu palabra es viva y eficaz, Señor, y es más cortante que toda espada de dos filos. Yo te ruego, mi Señor amado, que tú perdones, Señor, ese tipo de pensamientos, Padre, que alguna vez han pasado por nuestra mente, Señor. Perdón, Señor, te pedimos, porque tu palabra dice, Señor, que nosotros vamos a dar cuenta, Señor, de toda palabra que ha salido de nuestra boca. Yo te suplico, mi Dios amado, que tú nos perdones, Señor, que tú nos des fuerzas, Señor, pero fuerzas como las del búfalo, Padre, para que podamos salir adelante. Obra tú, Señor, en ese corazón afligido. Obra tú, Señor, con poder en ese corazón cansado, Señor, y atribulado de tanto inconveniente que ha tenido en su vida. Mira, Señor, que tú has sido grande, Padre. Tú vives y reinas, mi Señor amado. En esta noche, Padre, te pedimos, mi Dios amado, que tú nos ayudes, Señor, que tú ates y reprendas a Satanás y lo expulses de nuestras vidas. Estás vencido, Satanás. Declaramos victoria en el nombre de Jesús. Declaramos, Padre, que tú estás con nosotros, Señor Jesucristo, y que tú, Padre, tú vives y reinas, Señor, y Satanás no tiene potestad en nuestras vidas. Padre de los cielos, danos la oportunidad, Señor, de salir adelante. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos ayude y nos cubrimos con la sangre de Jesucristo y clamamos, Señor, tu nombre poderoso. Padre eterno y príncipe de paz, ayúdanos, Señor, a vencer todo desánimo, toda condición de depresión, toda condición, Señor, de crítica. Échala fuera de nuestras vidas, Padre, y danos ese sentir, Señor, de agradarte, de obedecerte, con un corazón contrito y humillado delante de tu presencia. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor, a ti te damos, Padre, toda la honra y la gloria, Señor, por los siglos de los siglos. Aleluya, amén. Que Dios los siga bendiciendo, hermanos.